Hola a todos y todas, bienvenidos a Visión Victimológica. Hoy vamos a platicar sobre un fenómeno tan importante, hablar de maltrato infantil, violencia, abuso sexual infantil. Es un fenómeno universal, histórico, cultural, social, que ha sido difícil de erradicar por su propia naturaleza de vulnerabilidad, que desde el siglo pasado ha cobrado interés internacional y nacional para proteger y prevenir la violencia y maltrato a todo menor que todavía no ha alcanzado la edad adulta. Quiero decirles que mi experiencia personal, pues yo soy maestra de primaria, mi profesión la he dedicado a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Este fenómeno se me presentó siempre. A mí me llegaban los niños maltratados a las escuelas. Una de las situaciones personales, profesionales, era no tener los elementos o las herramientas como educador para poder enfrentarlo. Como maestra, como especialista, los niños me llegaban muy mal. Marcados de las piernitas, marcados de los bracitos, de la carita y otras cosas que se presentaban en la cotidianidad del trabajo en el grupo. Como especialista, el niño con discapacidad, es muy duro el duelo que tienen los padres para aceptar a un niño con cierta discapacidad, ya sea ciego, sordo o con problemas de aprendizaje. Entonces yo me di a la tarea de buscar, investigar y ver qué podía yo hacer con estos niños, porque lo mío era totalmente educativo y social. Entonces me fui a buscar a la bibliografía y me fui a la bibliografía médica porque no había el material como para que a mí me dijeran cómo abordar este problema. Entonces lo que yo encontré fue muchos libros médicos. Encontré a Henry Kemper y a Ruth Kemper. Son médicos, pediatras, psiquiatras que les interesó ver el problema que había en el maltrato infantil. Eran catedráticos de la Universidad de Colorado. Aquí en México, uno de los libros es del doctor Jaime Markovich Cuba. Fue pediatra mexicano del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y se hizo en aquella ocasión, en los años 80, una investigación de 682 niños. Estadísticamente se hablaba ya de algo grande, gigante y preocupante. Los canales televisivos y además investigadores que les llamó la atención estadísticos que se estaban soltando en aquella época. Son niños que llegaban a los hospitales en urgencias. Otro doctor que a mí me interesó, pues es el doctor Arturo Loredo Abdala. Este libro me llamó mucho la atención porque aquí el doctor saca otros síndromes más actuales y uno que me llamó la atención fue el síndrome del niño sacudido. Fue evolucionando todo esto con los derechos de los niños. Ha habido ya mucha normatividad legal en protección hacia los niños actualmente y sí se ha hecho bastante. Y bueno, pero sigue estando el problema vigente. También me di a la tarea de investigar la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ya desde 1961, 38 estados están adscritos a esa organización, en donde, fíjense, tan interesante, México actualmente ocupa el primer país de violencia y abuso infantil. En México, 7 de cada 10 niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia. También, cada día mueren 3 niños o niñas a causa de violencia en nuestro país. Y en los últimos años, que estamos hablando ya ahorita, en este periodo, siglo XXI, 317,996 niñas padecen o han sufrido violencia sexual. Realmente el problema es severo en nuestro país. Entonces, yo creo que después
del narcotráfico, el segundo lugar en México. El problema es la trata de personas, pero dirigida a los menores de edad. En este momento yo estoy muy contenta porque invité a un doctor que les va a dar a ustedes la parte clínica de lo que es el maltrato infantil. Nada más que ahorita, en este momento, no se puede hablar de maltrato infantil, sino de trauma no accidental. Estos son términos clínicos. A nivel social es maltrato infantil, se reconoce como maltrato, violencia, abusos infantiles, pero él, como es médico, les va a dar una breve charla sobre lo que es el trauma no accidental. Doctor, bienvenido. Yes. Él se llama Sebastián Arturo Castillo Rodríguez, es médico cirujano partero del Instituto Politécnico Nacional. Tiene la especialidad de imagenología diagnóstica terapéutica realizada en Médica Sur, con alta especialidad en radiología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Ambas especialidades son por parte de la UNAM y además él está certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Bienvenido, doctor. Gracias. Es un placer, esperamos que nos aporte mucho sobre lo que nos inquieta tanto, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes que ahorita quizá en este momento estén padeciendo maltrato o quizá se estén muriendo. Doctor, muchas gracias. Gracias. Entonces, el canal Visión Victimológica está en sus manos. Muchas gracias por aquí meterme a su canal o invitarme a su canal de aquí del Visión Victimológica. Doctora Rosalía Rodríguez Vega, que le agradezco la atención por tomar estos temas que son muy importantes, que yo sí siento que es una cuestión, no quiero decir la palabra olvidada, pero a veces el médico se enfoca mucho en el área médica y no nos queremos meter mucho en la cuestión social o lo que esto implica por todo lo que va involucrado en una cuestión judicial o investigación y que pone muy nervioso a los médicos con incluso las demandas cuando hablas y no manejas los términos correctos. En mi parte yo creo que es una parte multidisciplinaria y hay múltiples especialidades en que manejan el maltrato infantil en base al área psiquiátrica, a la pedopsiquiatría, desde el pediatra la atención, incluso desde el médico general, el médico familiar que detecta las lesiones no típicas de un padecimiento o que no corresponden a la historia clínica del paciente de lo que están viendo ellos directamente. En mi cuestión, en el área de radiología pediátrica, vemos las imágenes procesadas desde nuestros ordenadores y vemos estas imágenes y tienes que dar el impacto en lo que tú quieres expresar esta lesión para poder descifrar cómo fue el impacto o el mecanismo de lesión para ver la gravedad, que a veces tú no te esperas que sea por maltrato. El paciente puede venir por un padecimiento independiente. Por ejemplo, tenemos el caso de un paciente masculino de 1 año 11 meses, en donde en la placa radiográfica, en una guardia, vemos una lesión en el bronquio del lado derecho, que a continuación verán en la imagen que en la base pulmonar del lado derecho, en el lóbulo medio, hay un aumento de la pacificación, pero dentro tenemos un tornillo que es menor que el calibre que la tráquea, y el paciente en algún descuido ingirió el tornillo, y el padecimiento por el que venía el paciente es que tenía 6 meses de evolución con infecciones respiratorias de repetición, y pues el familiar acuñado que pues el médico pues no le resolvía, fue a la institución, al área de urgencias, y en el turno nocturno nos tocó ver esta placa que la mamá desconocía totalmente que pues el niño había ingerido un tornillo de tal manera que no se ahogó, lo broncoaspiró y está alojado en el bronquio del lado derecho, y esto es consecuencia de las infecciones de repetición que tenía el niño y que fue retirado por broncoscopía. En este caso se llevó a Savisa al área de urgencias, se hace la interacción entre los compañeros y entra el protocolo para trauma no accidental por la ingesta del cuerpo extraño, lo que es el protocolo para maltrato infantil, y se empiezan a hacer las series radiográficas
los estudios de imagen que son correspondientes a la edad del paciente, para ver si hay lesiones agregadas, y trabajo social hace su parte para poder investigar más a fondo. Entonces, el niño venía con un padecimiento respiratorio que no tiene nada que ver, que a lo mejor en el momento que no se sospechaba y que por algún descuido familiar se ingirió este cuerpo extraño, y este es el que está provocando las infecciones de repetición. El problema está en que en qué momento se descuida a un niño para la ingesta. Si el niño se ahoga y no se da cuenta, pues lo ve en ese momento, pero si no se ahoga e ingiere un cuerpo extraño y lo tiene por 6 meses, está provocando un daño. Y a continuación voy a mostrar un video de algo que pasó en México, en Tlaxcala, sobre unos camelitos, donde hay abuso por uno de sus cuidadores. El problema no es hacerlo amarillista. El problema es que cuando tú ves una imagen, tú ves el trauma abdominal, la fractura, la lesión cerebral, pero no sabes cuál fue la medida del impacto. Entonces ahora con las redes sociales, las diferentes aplicaciones que hay para ver los videos, pues te das cuenta que es más grande de lo que tú te imaginas. Tú te imaginas un trauma directo en el abdomen de un niño, que lo vuelvan con un puño, a lo mejor con un objeto romo, que le lastimaron la cabecita, bueno, etc. El problema es en que de repente tú ves un video de cómo fueron agredidos los niños, y entonces te imaginas, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿O de qué tamaño es el impacto para que lastimes el páncreas, el hígado, el vaso? Estamos hablando que todas estas lesiones son de alto impacto, que tiene que ser una fuerza por estrés, y de ahí vienen los términos que tenemos para el llamado trauma no accidental. Bueno, vean el video. Entonces, a continuación, lo que llamamos como el síndrome de niño maltratado, síndrome de niño sacudido, el abuso infantil relacionado con el estrés, actualmente se le da el término de trauma no accidental. Y el trauma no accidental es un término que le damos, tal vez, para no determinar y decir maltrato infantil. Así es. Y no es que no queramos decir la palabra, es que hay accidentes que pueden dejar marcado para toda la vida a un niño, pero no siempre el cuidador. Las personas que tienen hijos, pues tienen que ver que el niño pues, está expuesto a una caída en cualquier momento, a un accidente, y que puede marcarlo de forma definitiva. Pero cuando no está relacionado con la historia del padecimiento del paciente, que viene por otro tipo de lesiones, y tú encuentras una lesión agregada a ese padecimiento, es donde ya te da la alarma en las diferentes áreas clínicas que algo está pasando. Hay diferentes formas de abuso: el abuso sexual, el abuso psicológico, lo que llaman el bullying, etc, etc. Pero el trauma no accidental, pues engloba los síndromes del niño, el síndrome del niño sacudido, porque en base al mecanismo de acción vamos a encontrar diferentes lesiones, porque tenemos muchas lesiones independientes de lo que imaginan los artículos, como el codo de niñera, alguien jala del niño, y tú al momento de tomar la placa ya no ves la lesión, porque son lesiones que fácilmente se vuelven a recuperar a la articulación, se subluxan y se recuperan. Incluso el mismo técnico radiólogo, cuando toma la placa, recuperan la articulación, y tú ya ves una placa normal. Entonces, hay signos que algunos artículos mencionan como patognomónicos, o algunos términos dan como para definición de maltrato, pero le llamamos nosotros trauma no accidental, porque nosotros no estamos viendo la lesión directa, solo estamos viendo que deja marcado a nivel cerebral, a nivel de tórax, y de ahí tenemos que hacer el protocolo para ver si hay más lesiones que no hemos visto. El síndrome del niño sacudido: se toma al niño del tórax y hace en el momento de sacudida, y a este efecto, por ejemplo, en la parte cerebral hay un momento que se llama desencadenamiento de ese movimiento. Hay una lesión entre los hemisferios y a través del cuerpo calloso, que llamamos hemisferios, que va a provocar una lesión de los vasos durales, y van a ver en este movimiento pueden haber compresión torácica, lesiones óseas, y por eso tenemos que determinar en relación a las diferentes áreas topográficas del cuerpo si están relacionadas o no a maltrato infantil. Hay patologías que pueden estar asociadas o no al maltrato, porque algunos manejan el término enfermedades simuladoras, que tenemos como trastornos cutáneos, que pueden ser discrasias sanguíneas, o sea, trastornos de la coagulación, entre todas las patologías de discrasia sanguínea que existen, trastornos endocrinológicos o de alimentación como el raquitismo, y los trastornos de la colágena, como la enfermedad de Café, osteogénesis imperfecta, enfermedad de Ehlers-Danlos. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es trauma no accidental o una patología que esté asociada
a un trastorno metabólico, endocrinológico o un trastorno de la colágena, ¿no? Bueno. Y entre las lesiones que tenemos, las más comunes van a ser las lesiones óseas. Las lesiones óseas, una placa radiográfica es suficiente. Es importante que cuando se detecta un problema en una radiografía se pueda extender a otras partes del cuerpo, le llaman serie ósea. Y en estas lesiones podemos ver las fracturas, sobre todo en la metáfisis. El hueso va a tener una parte que va a ser un núcleo de osificación secundario que le van a llamar la epífisis. Va a tener una parte radiotransparente que no se va a ver en la placa como en los adultos, que el hueso ya esté fusionado. El hueso que conocemos en los niños no va a estar fusionado y va a ser la fisis de crecimiento. Y después tiene otra parte que es la metáfisis, que esa se une con la diáfisis, la parte más larga del hueso, y usualmente en las metáfisis es donde tenemos este tipo de lesiones por las fracturas de estrés, y le llaman fracturas de esquina. Hay trastornos como la osteopenia del recién nacido, la osteogénesis imperfecta, que también te pueden dar este tipo de fracturas, y usualmente son lesiones de esquina. En las imágenes que están viendo en pantalla van a ver que tenemos una flecha señalando una área o una esquina que está una solución de continuidad, que es un fragmento óseo que pertenece a la metáfisis. Y en la imagen del hombro del lado izquierdo de un paciente aproximadamente de 6 meses de edad, cómo está muy separada la cabeza femoral de la fisis de crecimiento del húmero, y vemos que hay un desprendimiento ahí de la fisis. Hay muchas lesiones que les llaman de Salter-Ijares y hay clasificaciones para la fisis de crecimiento, pero las fracturas que son más características en el trauma no accidental son las fracturas metafisiarias, las fracturas de esquina de la metáfisis, y otras llamadas en algo que se llama asa de Balde. Las imágenes que están viendo, vemos que está la metáfisis. Esta es una proyección de la rodilla. Tenemos el peroné, la tibia y el fémur, y vemos una imagen en dibujo que no vemos en la parte superior del fémur. Esta imagen que tenemos en el circuito o en la periferia de la metáfisis, está desprendida la metáfisis, y estas lesiones totalmente se desprenden o pueden quedarse fijas y en momentos tener un proceso inflamatorio, algo que le llaman callo óseo, y después una remodelación ósea, y que pasan desapercibidas porque suelen ser fracturas que están alineadas y que después van a pasar desapercibidas, al menos que por alguna otra causa llegue el paciente a un área de urgencias y se detecten. Una vez detectando este tipo de lesiones, se tiene que comprometer el radiólogo de hacer los estudios comparativos. De por sí todos los estudios en pediatría son comparativos. Usualmente tienes que comparar un área con otra para ver si hay un trastorno del crecimiento, si están creciendo los núcleos de osificación en ese orden, etc. Tenemos que determinar que las lesiones pueden ser antiguas. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera se desprendió, formó un callo óseo, y por ejemplo en la imagen que están viendo del fémur del lado derecho, en su tercio inferior, ven una imagen como en esponja. Es una imagen en formación es un callo óseo. Quiere decir que se está formando hueso para que se remodele esa fractura que ya está en proceso de consolidación y que ya nada más le falta la parte de remodelación ósea. Y estas lesiones pues empiezan a doler, el familiar no sabe la razón, incluso hay que descartar que no sean lesiones malignas y no pensar nada más en trauma, porque esto es lo que nos toca a nosotros definir, porque a lo mejor no viene por esa lesión. El familiar dice, bueno, es que está muy irritable, le molesta en esta región, no se ha caído el niño, pero tenemos esta imagen. Entonces hay imágenes muy características para tumores óseos, los tipos de reacción perióstica, pero este tipo es la formación de callo óseo por alguna lesión en asa de Balde. Bueno, otras fracturas que tenemos que no son tan marcadas, que pueden presentarlo a cualquier niño en cualquier accidente, son las fracturas fisiarias, y estas son por un fuerte mecanismo de estrés oblicuo en que se fracturan los huesos largos. En este caso estamos viendo el fémur de un niño en proyección lateral y anteroposterior en una fractura por estrés. Pero aquí no podemos decir que es abuso directamente, porque estas lesiones también lo podemos ver cuando el niño está subiendo el columpio, se le resbala al papá, etc., por otra razón, pero están consideradas como maltrato infantil o trauma no accidental. Estas son lesiones muy intensas en el tercio medio del húmero del brazo derecho, en donde está totalmente la solución de continuidad en el tercio medio del húmero y está totalmente desplazado. Entonces tenemos una fractura en agudo en la parte superior de la imagen, y en la parte inferior tenemos la formación de callo óseo. Cuando trascienden este tipo de lesiones y no son atendidas, queda ese callo óseo y se llaman pseudoartrosis, y en estos pacientes
pacientes suelen ser fracturas que pasan muchos meses, y como me ha tocado, pues que vienen por otra razón. Ves la lesión porque en la proyección radiográfica alcanzaron a tomar el brazo y lamentablemente sale este tipo de lesiones. Por eso es importante el criterio médico al momento de la adquisición de los estudios, que a veces es un poquito descuidado. Tenemos otras lesiones de la caja torácica, y estas fracturas van a ser laterales y posteriores. Se dice por el mecanismo de compresión. En las imágenes están viendo una mano que abarca casi el diámetro o la parte anteroposterior del tórax. Hacen el mecanismo de compresión, ya sea por el fenómeno de el niño sacudido o simplemente por comprimir al niño para causarle llanto, dolor, y en ese momento fracturan las partes laterales de las costillas y la parte posterior. En las demás imágenes donde están las flechitas apuntando, vemos la formación de callo óseo, cómo son los abultamientos óseos, o las imágenes redondeadas, como tienen el diferente grosor. La parte de la tomografía hay un grosor muy diferente en la continuidad del hueso, y donde está apuntando la flecha está muy grueso ese hueso. Ese hueso quiere decir que ya tuvo un callo óseo y que solamente le falta remodelar. Y este niño, estos no vienen no te manden, el pediatra aquí en muchos casos no te dicen, bueno, este niño es por maltrato infantil. A veces sí lo sospechan, no siempre se sospecha por la carga de trabajo que tiene el médico, y entonces cuando tú lo ves y lo detectas, empiezas a hacer protocolo. Cuando no coincide la historia clínica con esos pacientes, por el mecanismo de lesión que viene por otra razón, es donde empiezas a sospechar este tipo de padecimientos. Tenemos lesiones tanto del cráneo, o sea, lo que es el cráneo en su parte ósea, y lesiones endocranianas en la parte que recubren las meninges o las leptomeninges, y en las diferentes formas de hemorragia que se pueden presentar del encéfalo, ya sean hemorragias epidurales, subdurales, subaracnoideas, parenquimatosas, por el tipo de mecanismo de lesión. Pero lo más común que podemos encontrar en estos procedimientos es por el mecanismo de sacudida, que es el descizallamiento. En las imágenes que están viendo en pantalla, usualmente no respetan las suturas, son líneas oblicuas. Ahí tenemos una imagen donde están las suturas craneales, y hay una imagen en donde está transversa a la sutura lamboidea del lado izquierdo. Y para tener las proyecciones más o menos, aquí tenemos una tomografía en axial donde se ve la flecha está apuntando un área de solución de continuidad que es muy pequeña, que tiene aumento de volumen de los tejidos blandos, y en la reconstrucción tridimensional estamos viendo como una línea totalmente está atravesando la sutura. Este tipo de fracturas también a cualquiera se le puede caer a un niño por algún descuido, y tampoco son 100% significativas para trauma no accidental o maltrato infantil, porque aquí están cerradas las suturas. Pero cuando tenemos un niño, por ejemplo, en este caso, un niño que todavía tiene 3 meses de edad, son pacientes pequeñitos, en donde por alguna razón se cayó, bueno, tenemos una fractura ahí marcada, no hay aumento del volumen, pero vemos una lesión en la sutura de la lamboidea del lado izquierdo. Pero tenemos otras fracturas, por ejemplo, estas por hundimiento. Tenemos 2 pacientes muy diferentes. Del lado derecho tenemos una niña de 10 años, donde tiene en la región occipital un hundimiento de la bóveda craneal. Ahí se ve bien clarito. Está totalmente hundida, y si lo que quiero que marquen es que no hay mucho cambio de edema. O sea, para hacer una fractura en agudo tiene que haber aumento del volumen de los tejidos blandos, sangre, o lo que llamamos hematoma subdural, o sea, sangre entre los tejidos superficiales del cráneo y planos profundos. Y en este caso fue por una exploración de un médico familiar, donde le detecta el hundimiento al niño y dice, bueno, vamos a tomar una placa. Ven la placa y no quedan conformes, dije, vamos a tomar la tomografía, y en la tomografía ven este hundimiento, está la fractura todavía presente, no hay sangrado, pero el paciente no venía por este padecimiento, el padecimiento venía por una exploración, por los protocolos que tienen de control del niño sano para otorgar las becas a los pacientes que los obligan a una revisión, y la doctora que estaba en su servicio de medicina familiar detectó este hundimiento, y entonces nos contacta para ver este tipo de lesión, y se le dice que es una fractura por hundimiento, pero sí es, usualmente esta sí es más considerada porque no coincide con la edad. Este paciente no vino por el problema de la fractura, por un golpe. Esto puede ser por un golpe de un codo, por algo romo, incluso no sabemos qué tan fuerte fue el mecanismo. Entonces, por eso marcamos en el primer video, aunque es un poco cruel ver cómo golpean a un niño, pues porque te das cuenta que a veces tú no mides el impacto o la lesión, la contusión o el mecanismo de lesión. Tú dices, bueno, a este niño le dieron con un objeto romo, pero no sabes realmente qué fue o cuántas veces fue pegado en el mismo lugar, o qué tal si el papá es diestro y siempre le está pegando con el codo. Tú no lo determinas, pero sí determinas que en el libro del doctor que usted comentó del Instituto Nacional de Pediatría maneja este tipo de fracturas por hundimiento. El doctor Arturo Abdala menciona este tipo de lesiones en su libro, y también está comentado en varios artículos en Radiographics sobre los trastornos neurológicos del trauma no
no accidental. Y en la otra imagen que tienen, se dan cuenta, es diferente localización, ya es más parietal. También es una niña de 12 años de edad, pero en esta sí tiene un aumento de volumen. Ahí es una reconstrucción ósea donde se ve bien marcada la solución de continuidad, el hundimiento del lado derecho del paciente, pero ahí sí tiene aumento del volumen. Esa es una imagen en agudo. Ese aumento de volumen, ahí sí podemos determinar que eso es en agudo, y en esta razón sí vino por el dolor de cabeza que tenía esta niña, pero lamentablemente ahí tiene el traumatismo, ¿no? Entonces, bueno, este es un trauma directo por un objeto romo, pero en el otro caso, pues no fue sospechado. Días de nacido, donde tiene una fractura totalmente atravesando la sutura frontal, la sutura lamboidea del lado izquierdo. O sea, tiene dos diferentes sitios de solución de continuidad. Comentan que encontraron al niño en la cuna llorando, pero dices, bueno, ¿por qué tiene tantas fracturas? Que se cayó de las escaleras. Yo digo lo mismo. Entonces, cuando estaban muy chiquitos, ¿no? Cuando no coincide esa historia clínica, pues tú no sabes realmente qué pasó. Tú le crees al familiar de primera instancia, que es la mamá, el papá que lleva al niño, usualmente suele ser la mamá, la cuidadora o alguien externo lleva al niño, y te das cuenta que algo está pasando. Entonces, donde tú tienes que dar aviso, ¿no? Sí, porque para esa edad tener fracturas es porque se le golpeó, ¿no? Pues sí. Aquí el problema es que esto ya no es más común las primeras imágenes que vimos sobre una lesión a que tengan múltiples lesiones. En esta resonancia magnética es un poco cruel ya cuando la examinas. En primera, el niño, el eje anteroposterior del paciente es más largo que el diámetro biparietal. O sea, es un paciente que tiene un dolicocéfalo, es un cráneo largo. De alguna manera, si se dan cuenta, el cerebro es más chiquito que el cráneo. ¿Por qué? Porque está ocupado por líquido. La flecha más gruesa y más superior, que está refiriéndose a la región frontal, tiene dos hematomas diferentes. Tiene un hematoma subdural antiguo y un hematoma hiperdenso, le llamamos. Lo que es blanco es hiperintenso, perdón, en resonancia magnética es hiperintenso, y tenemos otra parte hipointensa del lado izquierdo del paciente. Entonces tenemos tres tipos de sangrado: un sangrado nuevo en la parte frontal, y en la flecha en la parte inferior o la parte posterior del cráneo, la flecha más larga está señalando también una lesión hiperintensa del lado derecho, que es otra área de hemorragia. O sea, tiene una hemorragia subdural y tiene una hemorragia interhemisférica. Entonces ya son dos hemorragias diferentes, y tiene líquido alrededor de un higroma o una lesión antigua de otro sangrado. Entonces esas son características de por qué un niño sangra. Dices, bueno, tendrá hemofilia, tendrá una discasia sanguínea, estudias a los familiares, les hacen los protocolos para hemofilia, el hematólogo pediatra pues tiene la obligación de hacer todo, ver la razón. Pero si no se explica por qué este paciente no tiene fractura, fue por otra razón, porque convulsionó, porque tiene el dolor de cabeza crónico, lo llevó la mamá y encontramos esto. Entonces ahí dices, bueno, ¿qué está pasando? Y ya hiciste todas las pruebas de laboratorio, ya se sesionó con los demás doctores. Bueno, entonces ahora queda descartar lo que es el trauma no accidental y este tipo de sangrados, porque tiene una lesión por cizallamiento. Esa lesión es la que está en la parte inferior, en la región occipital, cuando está el niño por sacudida, ¿no? Y bueno, tenemos las lesiones viscerales, abdomen cerrado. Cuando vemos las lesiones abdominales en varios artículos post-mortem, pues vemos los dedos, están las equimosis o los moretones, las lesiones en la piel, pero a veces el niño no va a tener lesiones. Y viene, por ejemplo, tenemos ejemplo de lactantes que no toleran la vía oral, que a veces que no le da de comer, empiezan con estudios, terminan en tomografía por alguna razón y encuentras esta lesión. Por ejemplo, la flecha está apuntando el páncreas y hay un corte ahí hipodenso, totalmente, que te está hablando de una fractura pancreática, una lesión, una ruptura del páncreas, y que ocasiona dolor porque tiene un proceso de pancreatitis en esa región por las enzimas que se empiezan a liberar en lo que es en la cavidad abdominal, y por eso el niño no tolera la vía oral. O sea, es un abdomen irritable por este tipo de lesiones. La otra imagen es el hígado que está señalando la flecha, una imagen hipodensa que está totalmente pasando pues todo lo que es el hígado, separando el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, y tiene contraste. Esas imágenes blancas son los vasos, uno es la aorta y donde está señalando exactamente es la vena subrahepática media, y que están respetados de algún modo, pero este es por un trauma abdominal, un abdomen cerrado, de pacientes que fueron de alguna manera ya demostrando en artículos que fueron por trauma no accidental. Y en la parte inferior son estudios contrastados que son dinámicos, donde a veces están este tipo de estrechamientos. Se está señalando el duodeno, que tiene una imagen como en reloj de arena o en manzana mordida, o que hay una estenosis a ese nivel. Resultó ser un hematoma duodenal
secundaria a trauma abdominal, pero realmente nunca la mamá demostró el trauma. Fue en base a que no se corroborara la historia, que se llegó a la conclusión que era un niño con trauma no accidental abdominal y que finalmente pues está considerado en estos artículos como un hematoma duodenal. Que los pacientes con hemofilia pueden hacer estos hematomas, o hay muchos pacientes que pueden hacer con diferentes trastornos este tipo de lesiones, pero sí es muy diferente lo que es una ruptura pancreática de una pancreatitis por otras causas. Por ejemplo, en un paciente que no es deportista, un paciente que está en casa, son pacientes chiquitos, estamos hablando de pacientes menores de 5 años, pacientes menores de 10 años. Hay pacientes que el pediatra se encarga de examinarlos y es el que a veces sospecha, o a veces no lo sospechan porque pues están pensando en otra situación, y cuando ya llegan a nosotros, si nosotros no tenemos el conocimiento, porque también tenemos que tener la preparación para ver este tipo de lesiones, pues yo creo que pues es donde dice, bueno, tiene un hematoma duodenal, ¿por qué? No, pero es que no tiene antecedente, nada, doctor. Bueno, no lo sé, hay que investigar, esperemos que no sea maltrato infantil, ¿no? Entonces le ponemos trauma no accidente. Entonces, estos son el tipos. A continuación me gustaría, si me permite, que vean otro video de un caso de Guerrero, creo que es Guerrero, se llama Juanita de 12 años, donde pues como lo dicen los libros, lamentablemente los libros no todos los vemos, no todos tenemos los libros, ¿no? Y solamente cuando te toca este caso es cuando te asombras, pero ahora con las redes sociales la verdad es que te dan ganas hasta de llorar de lo que ves, ¿no? Entonces es el caso de Juanita de 12 años que fue maltratada por quemaduras múltiples e incluso pérdida de las manos. En las manitas. Ajá, como está descrita en estos libros también, ¿no? Entonces, pasen el video por favor y lo vemos cómo se ve en las imágenes. La niña, su carita está totalmente desfigurada, y observen las manos, sobre todo, terrible, cómo están pues perdidas, ¿no? Y lamentablemente nos falta mucho porque pues no todos quisiéramos, a lo mejor los que se dedican a esta área quisiéramos adoptar a todos esos niños, pero pues no es posible, ¿no? Yo quiero agradecerle por la invitación aquí a Visión Victimológica. Yo creo que en conclusión lo que yo saco es que esto es multidisciplinario y que tenemos que trabajar en equipo para resolver estos conflictos. Así es. A veces no se trabaja en equipo y es donde erramos en no hacerlo, porque si se dan cuenta la mayoría de las interpretaciones que hacemos son en ordenadores y a veces son demasiado tarde cuando ya no tenemos el paciente en vivo, pero a veces quien lo captura es el pediatra. Yo creo que en mi parte tenemos que tener médicos que estén al momento del criterio de las tomas radiológicas, sobre todo en centros pediátricos, para detectar y de ahí determinar si requiere un comparativo o no de la extremidad cuando son fracturas, y porque a veces te da sorpresa de que dices, bueno, hay que comparar el otro lado para ver que no esté alterado, y cuando tomas la placa te das cuenta que el otro lado está fracturado también y dices, ah, caray, pues ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y ahí dices, oiga, ¿y la fractura del lado izquierdo la vio? ¿O tiene antecedente de fractura? No, doctor. Ah, ahí es donde dices. Eso quiero preguntarle, doctor. ¿Hasta dónde están los límites como especialistas para que se llegue a fondo de un problema como el niño que presentó al principio, como ahorita, ¿no? Entonces, porque en sí es complejísimo el problema y el padre o el custodio o el cuidador tapa perfectamente, ¿no? La historia. Entonces, ¿cómo se puede saber que estas lesiones son ya de cosas, ¿no?, anteriores, de maltrato, porque luego vienen unas nuevas? Muchas veces, si tú colocaras también esto es maltrato infantil, pues tenemos que demostrar realmente que es maltrato infantil. No podemos ver, como no hemos visto las lesiones, lamentablemente muchas veces no conoces el mecanismo, el propio clínico no conoce el mecanismo de lesión, se lo imagina por lo que la historia y todo, y a lo mejor ya empieza a sospechar desde ahí. Porque ellos toman otros criterios como el crecimiento del niño, el desarrollo, si no se está desarrollando adecuadamente, entonces ya empiezan a sospechar. Pero digamos que te toca en urgencias, estos casos realmente son en la noche. A mí la mayoría de las veces han sido en guardias, en la tarde, cuando a lo mejor tú ni siquiera estás pensando en que te vaya un niño con trauma abdominal y con maltrato infantil, pero hay casos que pues ni modo, incluso una ingesta de cáusticos forzosa que el niño está corriendo, pues tú dices, ¿qué le pasó a la mamá que descuidó al niño o a la niña para que ingiriera esto y le quemara el esófago? En ese momento se prenden todos
y trabajo social detiene la mamá, pero sí es frustrante porque tú ves la imagen, te imaginas, por eso la especialidad de imagenología, te imaginas el tipo de lesión, das el aviso, pero a veces hasta ahí te limitas, no puedes avanzar más. Porque yo me imagino que tendrías que ir al juzgado y decir, a ver, usted describió maltrato infantil. Y yo creo que ese es el temor de algunos médicos, que tú tengas que ir a atestiguar a lo mejor en aquel momento porque tú colocaste maltrato infantil. Y a veces pues te lo pueden voltear. A ver, usted asegura que el papá es maltratador. Entonces, demuéstrame que es maltratador. ¿Por qué? ¿No? Entonces, le ponen los síndromes de niño sacudido, síndrome de Kempe, Tienes que demostrar. Trauma no accidental. Entonces, demostrar claramente eso, y eso es lo más difícil. Tú cuando colocas ahí fractura en asa de Valdi y fractura metafisiaria en sospecha de trauma no accidental, pues ya despiertas aquí probablemente asociado esto, y no siempre el familiar lo entiende, ¿no? Pero si le pones fractura metafisiaria asociada a maltrato infantil, vas a despertar muchas, y tú no sabes realmente si es raquitismo o no tienes el estudio completo, los laboratorios y la historia. Por eso es muy importante la relación con el clínico, por eso es multidisciplinario, porque dice, oye, ¿tú sospechas de algo con el paciente en especial? No, es que encontré una lesión. O puede ser al revés, que llegue el pediatra, como en el caso de que lo exploran y ven la lesión por hundimiento y te preguntan, oye, ¿crees que en una placa se vea un hundimiento? Pues sí, la podemos ver. Pero no tiene síntomas la niña. Bueno, entonces, si quieres, podemos tomar la tomografía, que es más completa, a lo mejor implica un poco más de radiación, pero lo que estás haciendo es documentando las lesiones. Si tú tomas una fotografía en una niña con pelos, no vas a detectar, tienes que rapar a la niña. Le rapas el cráneo y vemos que ahí tiene la lesión. Pero si tú tomas una tomografía, tienes una lesión que no estás inventando, con los datos del paciente. Entonces, ahí es donde tú ya puedes decir, hablemos a trabajo social y den parte al Ministerio Público, que ya le corresponde un poco más a los que están en urgencias o en la atención. El problema es donde se detecte el problema del maltrato. En la consulta externa, donde todos están formados esperando su consulta, que vienen y a lo mejor pues le quede raro a la mamá que la detengan, y que los protocolos estén bien concientizados en todo el personal. Lamentablemente no siempre están tan conscientes unos porque no revisamos todos los protocolos. En este caso porque me toca verlo y en los niños. Pero a lo mejor cuando me tocó ser radiólogo y trabajando en un centro privado, no me tocó verlo tan seguido. Lo ves, lo sospechas, pero lo dejas, por ejemplo, fractura por estrés, no le pones así, le pones fractura diaficial de húmero. Eres descriptivo en esa vez, pero no puedes decir maltrato infantil, porque no todas las lesiones. ¿Qué tal si tenía hemofilia? Y yo ya dije, bueno, este niño es maltrato. ¿Qué tal? Primero hay que descartar. Es equivocarse en un momento dado. Por eso primero hay que... Lo importante es la historia. Hay que hacer todo. Las primeras. Todo el proceso que tiene para llegar al diagnóstico y después tomar una decisión. Que sí es importante, sobre todo en los que tienen contacto en urgencias, en la consulta diaria, consulta externa, y sobre todo ya cuando van despertándose otros. Tengo, por ejemplo, muchas historias, pero una que más actual ahorita con la pandemia, con lo del COVID, me tocó examinar una hernia inguinal en una niña de 12 años que venía por dolor, y el doctor la exploró y dijo, bueno, al menos que sea una hernia porque tiene mucho dolor. No referían fiebre, los datos estaban bien, solamente el dolor en la región inguinal. Y como es una niña, pues se exploró la región inguinal. Me pidió la pediatra, puede rastrear el abdomen que no tenga algo más y ver la región. Se exploró la región inguinal, no se encontró hernia, se exploró la región abdominal con ultrasonido. Lo que encontré fueron unos ganglios inflamados en la región inguinal y se revisaron las axilas, el cuello, buscando ganglios por otras partes, pero unos ganglios de tipo inflamatorio, no ganglios del tipo que se llaman neoproliferativo o neoplásicos, para decir linfoma. Eran unos ganglios que duelen, ¿no? Y a veces el cáncer no duele y lo infeccioso o inflamatorio. ¿Y los golpes pueden inflamar eso? Sí, un golpe en esa región sí. El problema está en que, preguntándole, oiga doctora, ¿esto es infeccioso? Pues infeccioso. Pero en la cercanía, pues usted exploró, no sé, la región vulvar o la región vaginal. Tú no puedes explorar a un niño en la región vaginal sin supervisión. Y como estaba su cuidador en ese momento de la niña,
se le comentó a la pediatra que se le dejaran revisar y encontramos un absceso en la región vulvovaginal que finalmente fue algo terrible porque en los diarios es muy raro que, bueno, no sé en México que los niños tengan diarios, ¿no? Pero el cuidador le comentó, o en este momento era una cuidadora, que ella ya le había comentado que las personas que la cuidaban, que en este caso eran mujeres, ya la habían tocado en múltiples ocasiones en la región genital y todo desprende del estudio en ese momento y fue algo un poquito complejo porque la historia se queda hasta ahí. Como era un paciente que tenía COVID, más estaba la pandemia, o está la pandemia, y más aparte que tiene unos ganglios inflamados, adenopatías de aspecto inflamatorio, por la cercanía, pues dices, bueno, lo más cercano aquí no tiene una infección en la piel, buscarle por otra parte, y la doctora buscó ya intencionadamente que le dolía la región del labio de ipsilateral a los ganglios, y que tiene una induración en esa región. Ya se le hizo un ultrasonido en esa región, no se vio nada, pasó a tomografía y tenía un absceso en esa región. Ahora, porque una niña de 12 años va a ser un absceso en esa región, al menos que tuviera leucemia o una enfermedad de base. Una patada, un golpe. Golpe, patada, infección, simplemente podría ser una bartolinitis complicada. Uy. Por el contacto con las manos sucias, ¿no? O entonces puede hablar de varios, ¿qué? Sí, ¿cómo se llama? De varias... ¿Cómo? De varios, pues abuso sexual. Síntomas, ¿no? O sea, abuso sexual pues puede ser. Puede de ser. Varios, ¿cómo te digo? De varios, Pero es un drama porque en ese momento... De varios, no se dice diagnóstico, se dice de varios síntomas o de varias enfermedades o de varias ¿qué? Es decir, ¿cómo se le dice? Pues mire, cambia totalmente en 360 grados el diagnóstico porque pues yo iba por una hernia inguinal que nos habían avisado de que, oiga, tenemos un paciente que ya tenía antecedente de COVID. Él no venía por insuficiencia respiratoria ni de saturación, ella tenía porque tenía una prueba positiva de COVID, pasó al área de COVID, pero el problema por el que venía era dolor inguinal. O sea, era una niña con COVID, pero pulmonarmente pues tenía algunas manifestaciones. Después empezó con la desaturación, pasó lo del problema respiratorio, pero es una cascada de consecuencias y que, bueno, pues yo cuando fui a revisar la región inguinal y la pediatra que me dijo, doctor, ¿puedo aprovechar para revisar la cavidad abdominal? ¿Puede checar? ¿Y para usted podría haber sido un maltrato eso? Pues mire, yo cuando lo vi yo sí pensé mal, ¿no? Pensé en que porque una niña va a tener una bartolinitis, a lo mejor por el contacto con los dedos sucios, pero ya cuando la cuidadora, porque no venía la mamá ni era el papá, era un cuidador externo de un centro cristiano donde documentaban ellos, no sé por qué documentaban en un diario. Tengo entendido que ellos ponen sus memorias en un diario en estos retiros. Híjole, podría ser abuso, ¿no? Y entonces la cuidadora fue la que nos dijo, sí, ella comenta que la han tocado en diferentes ocasiones. Entonces tú ahí es donde dices, bueno, también no puedes dejar ir a la niña así, tienes que hablar con ella. Y yo le preguntaba, oiga, ¿has tenido alguna manifestación como fiebre? La niña no cooperaba para nada en la plática, ella nada más tenía dolor. No, definitivamente es difícil. Y no comentaba nada. Cuando hay un abuso sexual y está el agresor cercano, pues ¿qué te va a decir? Aunque la doctora era muy cariñosa en ese momento y hablaba, oye, mijita, tienes un problema así, 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 así. No, mejor nos limitamos un poco y mejor investigamos. Y entonces se están enfocando en el área de recuperar ese absceso, destecharlo, quitarlo, drenarlo, y la parte clínica pues te corresponde. Ahora, la otra parte pues ya corresponde a trabajo social. Pues sí, ya realmente es otro campo para que puedan investigar si esta persona, este cuidador, tiene alguna relación con la criatura. Uh-huh. No, es muy difícil, inclusive un niño, para decir las cosas, ¿eh? Es bien difícil. Por eso la razón de los videos, porque cuando me tocó estas noticias o por el conocimiento de que existen, dices, bueno, es que tú no te imaginas el mecanismo o lo que sufre cada persona hasta que te toca vivirlo. Así es. Entonces tú lo que haces es ver lo que está documentado, describirlo
y en un conjunto, en algún momento, relacionarlo. Sí, es interesante esta charla, doctor Castillo, porque pues al público se les está diciendo que existen evidencias, ¿no? Existen tangibles que en donde se puede detectar el maltrato, en donde se puede detectar en una criatura, ¿no? Todas las evidencias que hay cuando el niño es abusado. Y bueno, a mí me gustaría terminar un poquito con esto con usted y cerrarlo con esto. Doctor, a su criterio, a su preparación, a su experiencia, ¿es frecuente esto? Sí, es muy frecuente, muy frecuente. No siempre en todas las áreas de radiología lo tenemos presente, porque puedes ver lesiones en resonancia, en tomografía, incluso hasta en PET-CT, ¿no? Pero yo creo que donde se detecta más es en la placa simple y podemos tener varios casos, pero el problema es que tenemos que estar al pendiente de los criterios cuando toman las placas. Estos estudios radiográficos pueden ser el desenlace o el aviso de que el niño está en riesgo, pero tenemos que estar al pendiente todos los días, ¿no? Y a veces por la carga de trabajo no es posible, porque usualmente si falta un doctor en el área de tomografía se les da prioridades, a las placas también, pero usualmente se ve más en los centros institucionales, ¿no? Entonces es grave el problema. Sí, porque está presente y lo detectas, y usualmente es en las noches, en las tardes, ¿no? Es muy raro que haya un paciente en la mañana y es que me convulsionó el día de ayer y vengo hoy en la mañana digamos que bueno, a mí personalmente me ha tocado más en las guardias que en los turnos normales, habituales, ¿no? Habituales del día. Del día. Y veías los casos y tomabas una placa y veías con los técnicos las placas y caray, porque tiene un tornillo en el bronquio este paciente. El problema es cuando no se sospecha. Cuando se sospecha, bueno, es más fácil, pero cuando no se sospecha y de forma indirecta lo empiezas a ver en las imágenes. Doctor, voy a concluir. Querido público, esta es una aportación totalmente clínica. Los niños, las niñas, los adolescentes sí son vulnerables, están desprotegidos. Esto es de conciencia, esto es de responsabilidad y el maltrato se da en todos los niveles. ¿Qué están haciendo la política? ¿Qué está haciendo el Estado para resolver este problema? Realmente lo dice ahorita el doctor Castillo, hay que hacerlo prontamente. Ok, yo hago mi parte. ¿Qué está haciendo el trabajador social? ¿Qué está haciendo la enfermería? ¿Qué está haciendo la parte legal, la normatividad de proteger a estos pequeños? Otra, la violencia y el maltrato infantil está ubicado en todas las áreas. La participación profesional debe ser multidisciplinaria. ¿Qué pasa con la parte, familiar, escolar, toda la área educativa? ¿Qué pasa en la parte de las leyes que nos están envolviendo para que el niño sea protegido? ¿Qué pasa con las políticas públicas sociales? ¿Y qué hay con la economía? Porque al final de cuentas esto tiene mucho que ver con la escasez del trabajo, con el roce de la familia, con las enfermedades. Los niños y las niñas y los adolescentes son considerados personas en situación vulnerable por su condición física, por su condición psicológica, moral, sexual, de todos los tipos de abuso. Además, son utilizados inclusive para el robo, para el fraude. El niño es utilizado para todo. Y otra de mis conclusiones son: las actitudes y comportamientos violentos se aprenden desde casa. Y esto ya está como que desde pequeñitos, ¿no? Ya inclusive lo llevamos a la escuela, lo llevamos a la parte laboral, la capacidad para aprender la violencia, pues también podemos aprender otras formas de conductas para llevarnos bien. Creo que esto sería lo mejor para tener una convivencia de manera armónica. No debemos olvidar, público, que nuestros niños, que nuestras niñas, adolescentes, son los hombres y las mujeres del mañana. Doctor Castillo,
Muchas gracias por la participación. Fue un gusto. Yo creo que queda invitada para otra sesión como esta, aportándonos más experiencias sobre esto. Yo se lo agradezco mucho, doctor. Entonces, por favor, acuérdense, por favor, el compartir. Acuérdense, un pueblo educado va a crecer.